Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Pues hoy todos los medios, impresos, digitales, los medios electrónicos en general coinciden en la noticia. El jefe de la policía, Juan Carlos Bonilla, alias El Tigre, yo ayudé con algunos en el negocio del narcotráfico, es el titular del Heraldo. El jefe de la policía de Honduras, El Tigre Bonilla, se declaró culpable ante el juez Kevin Castell de uno de los 3 delitos por los que estaba acusado en una negociación con la Fiscalía de Nueva York. Su sentencia será leída el próximo 25 de junio. Y luego vienen unos subtítulos. El Tigre dice que sabía que eso era malo y tenía consecuencias. José queda solo para juicio el próximo lunes. Juez da luz verde para que Jo use saco y corbata en su juicio. Bueno, la otra gran noticia es la muerte del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo. Él pilotaba la aeronave, cayó en un lago y ha muerto un presidente que, expresidentes como Cristina Fernández, como Evo Morales y otros de izquierda, han reconocido que aunque no coincidían con su pensamiento político, lo respetaban como demócrata. Sebastián Piñera ha fallecido lamentablemente en ese accidente aéreo ayer en un lugar distante aproximadamente 950 kilómetros de Santiago, la capital de Chile. La prensa dice: me declaro culpable, ayudé en el negocio del tráfico de drogas. El juez Castell le preguntó a Juan Carlos El Tigre Bonilla si se declararía culpable por el cargo de conspiración para importar cocaína, a lo que el ex jefe policial respondió: sí, honorable juez. Esto es difícil, añadió Bonilla. ¿Tiene la mente clara?, replicó el juez. Sí, he aceptado declararme culpable, respondió Bonilla en la sala judicial neoyorquina. La Tribuna, ¿qué trae la Tribuna hoy? También 5 columnas, es el principal titular. El Tigre Bonilla se declara culpable. Ayudé a algunos en el negocio del narcotráfico. Bueno, de ahí la pregunta que formula en este momento Lucecita Madrid. Luz. Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Compartimos con ustedes el tema de hoy. Y bueno, ¿cómo es que algunos de los extraditables aquí se rasgaban las vestiduras defendiendo su pureza y ahora en esa famosa corte del sur de Nueva York admiten que colaboraron con los narcos? Recuerde, puede compartir su opinión a través de diferentes medios. Nos encuentra en todas las redes sociales como Frente a Frente HN y también a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Frente a Frente presentó el tema del día. La pregunta que ha formulado Luz Madrid. Bueno, ¿y cómo es que algunos de los extraditables aquí se rasgaban las vestiduras defendiendo su pureza y ahora en esa famosa corte del sur de Nueva York admiten que colaboraron con los narcos? ¿Es para rebajarse las penas? ¿Admitir que sí, que colaboraron con los narcos? Vamos a ver, ¿qué es lo que me he preguntado yo en las últimas horas? ¿Se declaran culpables, aunque no lo sean, solo para rebajarse las penas? ¿O allá van a decir lo que realmente aquí negaron siempre? Los pormenores. ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Si admiten su culpabilidad solo para rebajarse las penas, ¿o es que aquí nos estuvieron mintiendo siempre y allá los hacen declarar la verdad? Miren que para responder a todas estas inquietudes que se hace el público en general del país, tengo esta mañana a 2 conocidos abogados penalistas. Don Raúl Suazo, que lo tengo aquí a mi derecha. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido, mucho gusto. Y Marlon Duarte. ¿Qué tal, Marlon? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En el programa. Sé que ustedes son muy estudiosos,
por la naturaleza de su profesión, el área en que se desenvuelven, la experiencia adquirida, que conocen a fondo este caso y que hoy van a tratar de despejarnos esas inquietudes que tenemos. Está también el asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, el comisionado Henry Osorto, asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Don Henry, bienvenido, buenos días, es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias, Renato, por la invitación, igualmente a nuestros compañeros panelistas, abogado Duarte, Suazo. Usted que nos está viendo, tenga todos buenos días. Tengo también al escritor, periodista y abogado Óscar Estrada en directo desde Nueva York. Óscar, bienvenido. Buenos días. ¿Intuías que el Tigre Bonilla al final se iba a declarar culpable o nunca lo pensaste, Óscar? La verdad que no, la verdad que se defendió con tanto ahínco, con tanta vehemencia durante estuvo en Honduras, dio tantas declaraciones que yo esperaba que iba realmente a pelear en el juicio su defensa, pero ya cuando uno está ahí. Ya cuando uno está ahí, nos dice Óscar Estrada, ya cuando uno está ahí, ¿qué creen que sucede, abogado Raúl Suazo? Porque hemos perdido de momento la comunicación con Óscar. Muy buenos días, Renato, y a toda su audiencia. Bueno, para mí no me extraña en absoluto que el Tigre Bonilla, que Juan Carlos Bonilla se haya declarado culpable. Una declaratoria de culpabilidad en Estados Unidos y especialmente en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no es así nomás. O sea, no es de la noche a la mañana, necesita siempre una negociación, porque es tal vez una de las fiscalías más duras que existen. La persona puede llegar y declararse culpable desde el inicio y obviamente, como en el caso de Mauricio Hernández Pineda, él se entregó voluntariamente, se declaró culpable y en el transcurso de los años decidió cambiar su posición. Y el hecho de que haya vuelto nuevamente a declararse culpable y que se lo haya admitido la Fiscalía fue producto de una negociación y porque obviamente le interesa su declaración en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. En el hecho de Juan Carlos Bonilla, yo siempre lo dije, no me va a extrañar porque, en primer lugar, el delito de conspiración es un delito bien fácil de cometer. Es casi linda con el pensamiento, recibir un soborno, mover a una persona, dar algún tipo de información, acercar a un par de personas para que puedan tener pláticas a sabiendas de que estas personas se dedican al narcotráfico, es más que suficiente para que un jurado pueda encontrarte culpable por el delito de conspiración para introducir droga. Óscar, nos estabas diciendo que te sorprendió la declaratoria de culpabilidad que hizo ayer el Tigre Bonilla. Me sorprendió, la verdad, porque esperaba que él pudiera, él dijo que iba a presentar su testimonio y que en el testimonio iba a poder revelar mucha información sobre lo que pasaba en la Policía Nacional, lo que pasaba dentro de las mafias de Honduras, ¿no? Se defendió con tanto ahínco que realmente yo hubiera esperado una circunstancia, una pelea mayor de su parte. ¿Qué crees que pasó ahí con el Tigre, Óscar? Creo que la posibilidad de una cadena perpetua es algo que definitivamente le pesó, que parece que estoy teniendo algunos problemas de señal, pero cuando cuando se enfrentan a la posibilidad de ir a juicio y de tener una condena de cadena perpetua, es algo que sí definitivamente les termina pasando factura y con sus abogados, que casi siempre los abogados lo que recomiendan es precisamente esto, declararse culpable para poder ahorrarse todo el drama y poder reducirse una pena, y él terminó pues haciendo caso a sus abogados. No sabemos todavía cuál es el punto de la negociación, no sabemos qué es lo que acordó con la fiscalía, si va a participar en el juicio o no va a participar, si entregó la información que dijo haber llevado desde Honduras. Imagino que eso ha sido parte de esa negociación, pero de entrada lo que sabemos es que él afirma haber ayudado a transportar o traficar por lo menos 5 kilos de cocaína en Honduras durante fue jefe de la Policía Nacional. ¿Se convertirá en testigo el Tigre Bonilla, Marlon Duarte, ahora en ese juicio del expresidente Hernández?
Posiblemente, Renato. Nosotros aquí hemos ventilado un juicio en los medios de comunicación como que estuviésemos acá. Por eso bien decía el licenciado Estrada que él se defendía con ahínco, con una postura bien contundente, porque la forma de condenar o acusar aquí en Honduras es totalmente diferente. En Honduras el estar alejado de la evidencia, de la prueba física, del arma, por decirlo así, de la pericia que no existe de un arma, de que yo estoy facultado para tener un arma, entonces me conlleva una situación de que me aparta de cualquier tipo de juzgamiento. En Estados Unidos es totalmente diferente. Y yo siempre, la vez pasada estábamos en un programa de esta misma televisora, y yo sentado en ese programa yo manifesté que no creía que se iban a ir a juicio. Tenía mis dudas ayer, se lo digo, antes de la nota y la petición que hizo el abogado Juan Orlando a través de su abogado de que le suministrara el traje. Ahora creo que tengo la certeza que se va a ir a juicio. Como dicen, y me decía un amigo, inclusive conocido de él, que lo conoce, él se va a morir con las botas puestas. Para mí como abogado, y siempre también lo he dicho, no es aconsejable irse a un juicio federal, peor. Estaba viendo unas anotaciones. El último juicio que perdieron los federales fue en 1990, ahí en la Corte del Distrito Este de Nueva York, y fue porque Gotti compró 2 jurados. Y de ahí no volvió a pasar nunca eso, pero de ahí los federales retomaron otra acusación y lo condenaron por cadena perpetua, inclusive murió Gotti en el 2002 por cáncer. Someterse al jurado, la carga probatoria, Renato, va a ser igual o peor. Y puede ser peor, ¿por qué? Porque tanto el señor Mauricio Hernández como el señor Juan Carlos Bonilla, la Fiscalía los puede tomar como testigos, aun y cuando yo pienso que no los necesita. Pero lo que sí pueden llegar es a confirmar que 3 personas que se pusieron de acuerdo tenían un concierto en cuanto a acciones y en cuanto a roles en una supuesta organización criminal, y digo supuesto porque a mí no me consta, pero lo que confirma es que cuando el fiscal le den la palabra para que él haga su alegato inicial, lo primero que va a decir Renato es, teníamos razón, que inclusive 3 de estas personas, 2 ya se declararon culpables, confirmando nuestra tesis acusatoria en el alegato inicial. Entonces, lastimosamente, yo digo, para la familia del expresidente Juan Orlando Hernández, si ellos están conscientes que su pariente es inocente, yo pienso que me quedaría solo con mi familia. Ya el pueblo hondureño ya no le debería nada a él. Y si él se somete al juicio, le conlleva ser un número más, Renato, una cadena perpetua más 30 años, mínimo, y es lo más difícil, que cuando usted se convierte en ese número, porque ya no es ni siquiera, cuando usted ya está condenado, ya le asignan un número. Ya usted cuando llena el formulario para visitar a un privado de libertad, solo pone el número del privado de libertad. Y ese número va al sistema federal de penas y de prisiones. Y no le interesa quién es, si fue expresidente, si fue expresidente del Congreso, si fue padre de familia, si nunca atropelló a alguien, si nunca amenazó a nadie. Simple y sencillamente le observan y le miran en el sistema qué pena le impusieron. Y si esa pena es arriba de una cadena perpetua más 30 años, usted va a una cárcel de máxima seguridad, como la que está en este caso, lastimosamente, el señor Tony Hernández, que está en la Victory. Es una cárcel terrible. Prácticamente eso está muerto en vida. Esas son las cárceles de máxima seguridad. Tiene más posibilidades una persona que lo condenen a una cadena perpetua, así en los 30 años. Porque en el caso de Héctor Emilio Fernández, aun y cuando fue condenado a esa cadena, está en un lado, por decirlo así, en una región que no es tan difícil, aun y cuando está en el sistema de máxima seguridad, pero no es tanto como ya en los 30 años más. Muy bien, muy bien. Podemos interrumpirnos para enriquecer los juicios y dinamizar el asunto. Vamos a retomar por unos minutos el tema del Tigre Bonilla, porque es la noticia del momento. Más allá de que el lunes, si no ocurre nada especial, comience el juicio del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández.
Este hombre que está a mi izquierda actualmente es asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, asesor de la presidente Castro en materia de seguridad. Este hombre era policía activo cuando el Tigre Bonilla era policía activo. Henry Osorto Canales, me imagino, no sé si es la misma promoción, don Henry, con el Tigre o no. No, más antiguo él. Él es más antiguo. Sí. Pero bueno, cuando él fue el director de la policía, usted estaba activo en la Policía Nacional. Así es. ¿Cómo es que el Tigre siempre nos dijo que él no estaba vinculado con el narcotráfico y ayer admite que sí colaboró con los narcos? ¿Cómo entender eso de un oficial de alto rango de la policía de Honduras? Bueno, creo que aquí el análisis que le voy a hacer para que nos entendamos y sepamos, cuando un funcionario de estos, especialmente el Tigre Bonilla, el expresidente Hernández, aquí ellos se declararon inocentes de todos los cargos, porque sabían y saben en el terreno donde están. Porque aquí en Honduras sabemos y sabíamos de que la institucionalidad está cooptada por el crimen organizado. Los funcionarios, quien dirigen estas, formaban parte de esta estructura criminal. Entonces es por eso que ellos se jactaban diciendo lo que estamos escuchando. Pero cuando ya son requeridos por la justicia norteamericana, es allá donde estamos viendo los resultados, que sí se están declarando culpables y están colaborando con la justicia. Pero creo de que aquí no solamente hay que decir lo que el Tigre Bonilla hizo o no hizo. Este es un círculo donde se involucran varios personajes y no solamente policiales. Recordemos que el caso de Juan Orlando Hernández, él está siendo acusado por haber introducido a los Estados Unidos 500.000 kilos de cocaína. Y estos 500.000 kilos de cocaína, no crea usted que los hizo en un viaje, en un año, 2 años. Aquí hubieron varios toneladas que fueron entrando en forma progresiva en diferentes fechas, en diferentes años al territorio de Estados Unidos. Y eso es lo que está castigando, haber introducido a Estados Unidos esa cantidad de droga. Pero hay que preguntarnos hoy aquí, ¿quiénes colaboraron en Honduras? Aquí colaboraron comandantes de Fuerzas Armadas. ¿Activos? Tienen que estar activos. Usted, para que esto funcione, el crimen organizado, no se va a andar con los reservistas o con un periodista. Cada quien tiene una función que hacer. Y es aquí donde, por eso dicen allá, que todas las instituciones fueron penetradas por el crimen organizado. Y así es. Y esto, lo que ahorita se sabe, no es nada. Lo que viene es lo que hay que esperar. Usted comenzó a enumerarme. Aquí no solo el Tigre Bonilla, aquí están vinculados, me dice Henry Osorto Canales, asesor del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, oficiales de las Fuerzas Armadas. Le repregunté, activos, tienen que estar activos, dice. Y comenzó a enumerar. ¿Quiénes más estaba usted enumerando? Cuando yo me refiero que tenían que estar activos, recordemos que hay relevos promocionales en las diferentes instituciones, tanto en policía como en Fuerzas Armadas, fiscal general y otros fiscales que ellos asignan en puntos claves por donde pasa la droga. Es aquí, así es que funciona el crimen organizado. Por eso usted va a ver que pasa la droga y como que no pasará nada en Honduras, ¿va? Y es aquí donde hoy vemos una disputa. Vámonos al escenario actual. Hay una disputa porque unos quieren un fiscal, otros quieren otro fiscal. Pero aquí no, el pueblo que no entienda esto, porque somos de un partido político, otros somos de otro partido político. Aquí hay una forma y un fondo. Intereses. Intereses no de sociedad, sino de criminales. Que crimen organizado quiere seguirse protegiendo y la otra parte quiere romper esa estructura para que el fiscal y los jueces funcionen como deben de funcionar para la sociedad.
Porque es lo que queremos los hondureños, Renato. Aquí estamos cansados ya de que los muertos. ¿Por qué cree usted que este país sigue siendo totalmente violento? Por lo mismo, estos son efectos del narcotráfico. El 70% de los crímenes de homicidios, asesinatos, y entre esos, esa figura no existe en el Código Procesal Penal, ni en el penal como masacres que le llamamos comúnmente, pero lo digo para que el pueblo lo entienda, o crímenes en, ¿cómo le llaman? Que le han cambiado la figura de masacre, no son de impacto, sino que en serie, algo así. Entonces, esto, la mayoría queda impune, porque aún el crimen organizado tiene el control de que no se investigue, porque son miembros de ellos mismos que ocasionan estos hechos criminales, y por eso que es aquí donde nosotros como hondureños tenemos que trabajar exactamente en que los fiscales que se asignen, que se eligen, que tienen que hacerlo a través del Congreso. Claro que así es, porque así lo dice la ley, ¿va? Entonces, debemos de ver de que ellos cumplan, y nosotros como ciudadanos, ya voy contigo, como Oscar, veedores, debemos de actuar en una forma crítica para que el país vaya mejorando y saliendo de esta incidencia criminal que nos tienen como un país, como un narcoestado, el país más violento, prácticamente está como en el tercer o cuarto lugar Honduras. Entonces, pero creo que esto se está superando poco a poco. Es bien difícil romper esta, como decimos, esta estructura criminal, porque aún tienen el poder. Tienen algunos funcionarios aún trabajando para estos criminales, no para el pueblo. Mire, se lo voy a decir con toda sinceridad. Sentí que me estaba politizando el tema. No, se lo estoy Es decir, politizando. Vamos lo que nosotros queremos son fiscales independientes. Claro. Eso es lo que anhelamos. Así es. Son fiscales que no lleguen a proteger a los que están actualmente en el poder, sino simplemente a cumplir con lo que dice la ley en torno al rol del Ministerio Público. Claro, así es. Así que me disculpa, pero sentí que por un momento me quiso politizar el tema. Ok, entonces, ¿en qué quedamos con el Tigre Bonilla? ¿Usted lo conoció? ¿Usted fue subalterno de él? Antes de que Oscar intervenga, y también los abogados aquí presentes, ¿cómo es que aquí el Tigre negaba cualquier vinculación al narco y ahora ya dice que sí colaboró con ellos? Bueno, esto le indica que él, aquí en Honduras, él decía que era inocente porque se sentía protegido por la mega estructura, porque aquí no solo se trata de que los que trasladan la droga desde que entra a Honduras hasta que sale del país. No. Aquí hay toda una funcionabilidad de funcionarios, valga la redundancia, protegiendo ese esquema criminal. Y por eso es que aquí todo el mundo dice, no, que me lo demuestren, sino que vayan a la fiscalía, o que vayan a denunciarme al juzgado, porque saben que tienen los funcionarios que los protegen y los sacan libres. Así funciona. Correcto. Entonces aquí nosotros, Renato, hay que quitarlo la vez, pero no lo hablo así en esta forma para que el pueblo entienda. Yo sé que los profesionales del derecho lo entienden perfectamente, pero hay veces que yo uso un lenguaje porque yo sé que la mayor parte de hondureños no tenemos de conocimiento legal, y así lo vayamos entendiendo, para que de esta manera esto vaya desapareciendo. Pues claro, tenemos que estar dentro de un marco político, pero que el político que dirige el país esté dentro del contexto legal, porque si usted respeta la ley, pues respeta. Eso es lo que buscamos, Así correcto. es. Oscar, tú querías complementar Sí, sobre este debate que tenemos. Adelante. Complementando un poco sobre lo que está diciendo el licenciado Osorto. Bueno, primero es que es importante reconocer que humanamente el imputado, cuando está en esas circunstancias, está bajo mucha presión, la perspectiva de un juicio, de una condena de cadena perpetua, realmente es algo que quiebra a cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, pues, han habido casos de personas que se declaran culpables, ¿no? Y luego, más adelante, ¿me escuchas? Sí, el audio está perfecto, Oscar. No te Perfecto, preocupes. entonces Sí. no me preocupo. No, quería hacer la memoria del caso de Freddy Nájera, ¿no? Recordemos que Freddy Nájera en un inicio se declaró culpable y luego argumentó que fue precisamente la presión que le ejerció el abogado defensor
la que lo hizo que él se declarara culpable y luego quiso revertir todo eso. Entonces, difícil saber si es realmente culpable o no, o es la presión la que lo está Sí. poniendo en esas circunstancias. No, pero definitivamente él ya es culpable, ya se declaró y hay que Claro. reconocer como que ya lo ve, ¿no? Y por otro lado, creo que es importante tener memoria y en aquí nos puede ayudar el licenciado Sorto, ¿no? De la época en que Juan Carlos Bonilla fue jefe de la policía, fue precisamente de las épocas más oscuras de la Policía Nacional, de la época realmente donde había más violencia y donde habían las mafias de la policía sumamente estructuradas en todo el país, y eso es algo que también estaba siendo juzgado, está siendo juzgado con el caso de Juan Carlos Bonilla, ¿no? Es importante recordar eso porque no sabemos, él amenazó con que iba a entregar mucha información relacionada con la policía, relacionada con las mafias de la policía, y no sabemos todavía esa información que él ofreció que iba a entregar en este proceso, si se va a conocer o es algo que ya no vamos a poder ver. Y ahí sería importante recordar cómo eran esos años y qué tanto se cambió a partir de los distintos esfuerzos de depuración que hubo con la policía. ¿Me permite? Bueno, yo estoy escuchando detenidamente lo que está expresando. Cuando aquí yo sé que hay muchas cosas que se han polarizado y que han habido campañas mediáticas haciendo creer que en la institución policial hay una mafia. Es cierto, han habido funcionarios que han participado en el crimen organizado, como el caso de Hernández, este muchacho Pineda Hernández, su comisario, igualmente el Tigre Bonilla y otros nombres que van a salir a luz pública. Pero esto, para que funcione, para que el policía pueda actuar, atrás hay un político. Aquí quienes dominan todo esto han sido políticos que algunos ya están presos en Estados Unidos. Y estos son los que han contaminado la institucionalidad. No es porque el policía Pedro González, el que está en Bonito Oriental, en Brus Laguna, no, si esos ni cuentas le dan. Esos a veces que les caen a cordones de 100, 200 personas armadas con AK-47, que van a hacer 3 policías, Renato, en una situación de esas. Callarse, porque ellos temen por su vida. Entonces aquí creo que hoy la dinámica está cambiando. Porque aquí lo que hay que sacar de circulación para que la institucionalidad funcione es que no la contaminen, independientemente qué político sea, de qué color sea. Pero creo de que aquí jugaron con toda la institucionalidad, con las Fuerzas Armadas, con policías, fiscales, jueces, magistrados, hasta los del ENE se involucran. Hay veces, yo recuerdo que una vez, estaba de jefe de inteligencia en Colón, el 2006, algo así, no recuerdo el año, se fue la luz en todo el departamento. ¿Y por qué se fue la luz? ¿Y por qué se fue la luz? A los 30 minutos nos dimos cuenta, como casi a la hora, que era una avioneta que había caído. Entonces coordinan las institucionalidades, estas mafias. Y es aquí donde hay que trabajar, que la institucionalidad haga el trabajo que debe hacer. Bueno, si ustedes ven, ahorita esto que en el desarrollo del juicio de Juan Orlando, aquí no crea que va a ser este juicio de una semana o 2 semanas. Mínimo son 12 semanas, porque hay una carga probatoria que tienen que demostrarle, tienen que leerla para que él vea en todos los casos que se le está acusando cómo hizo para mover cierta cantidad de droga, tal fecha, tal fecha, tal fecha. Aquí utilizaron hasta las cámaras del 911, decían que estaban poniendo cámaras del 911 para proteger la ciudadanía y era para proteger la ruta de la droga, utilizando vehículos, utilizaron dinero de tazón de seguridad para la compra de droga. Todo esto no ha salido y lo digo como hondureño, porque me indigna de que se llenan el pecho algunos políticos que utilizan el puesto para delinquir, y a quien se llevan de encuentro es al pueblo hondureño, al humilde, al abogado que anda litigando, al menor de edad, a aquella persona que tal vez prestó el potrero para que escondieran una carga de cocaína y después lo mandan a matar para que no quede... Pero le voy a repetir lo que dijo. No, porque repítamelo. Me parece que es
una denuncia impactante. Usted dijo que utilizaron la tasa de seguridad para comprar drogas. Y no lo está diciendo un comisionado retirado de la policía, sino que lo está diciendo un asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Yo es la primera vez que escucho eso, que utilizaron dinero del tazón de seguridad, que todos ayudamos a financiar para comprar drogas. Ahora le pregunto a usted, Renato, yo sé que usted es una persona muy acuciosa, muy inteligente, y así como igualmente le voy a hacer una pregunta, porque este es un debate, aquí es, como dicen, un cruce de información. Pero donde yo soy el moderador. Y no, el que correcto, del moderador, pero igual. Usted sabe la deuda que hay del tazón de seguridad. ¿Usted cree que ese dinero lo invirtieron en la seguridad para el pueblo de Honduras? Lo invirtieron para la inseguridad, porque en esos años fue donde nosotros los convertimos en el país más violento y seguimos siendo violentos. No es porque hay otro gobierno, no, porque los efectos sociales del narcotráfico, cuando usted ataca el narcotráfico, vienen las muertes selectivas, lo que usted está viendo en los escenarios ahorita. Por lo que estos son para callar testigos, pero son entre las mismas magias. Entonces es aquí donde la institucionalidad debe entrar en funcionamiento y está funcionando. Yo sé por qué le digo, porque hay unas cuestiones que yo no debo delatar, pero se está logrando a neutralizar muchas cosas, pero aquí eso es lo que pasa. Entonces creo de que... Yo debo decir que usted, como asesor del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, me está diciendo las cosas, o nos está diciendo las cosas no suponiendo, sino que alguna información debe tener de que el tazón fue utilizado para comprar drogas. ¿Por qué se lo digo? No, correcto, entonces, y si es así... He fallado en alguna vez cuando yo le he dicho las cosas. ¿Se recuerda que una vez yo le dije que Juan Orlando Hernández estaba siendo asesorado por el crimen organizado en un programa de esto, vía teléfono? Y usted me dijo, ¿por qué lo dice? Yo sé por qué le digo, porque había un ministro que era del crimen organizado y le hablaba al oído. Y es de allá de Occidente. Entonces, el círculo de él era el crimen organizado. Los ministros, los viceministros. Alguien que no fuera de esa élite no podía estar en ese gabinete. Entonces, por eso es que convierten a Honduras en un narcoestado, en un estado fallido. Ahora hay que sacar, todos tenemos que sacar a Honduras, todos somos hondureños, tenemos que sacarlo. Yo sé que los abogados aquí dicen, deben de pensar, el comisionado, yo estoy hablando como un investigador con conocimiento y como abogado también. Tal vez ellos tienen un criterio diferente porque trabajan a la defensiva, porque son defensores, son aquí, pero estoy hablando como, exponiendo esto como un verdadero patriota y me he caracterizado. Es más, en 2016 yo fui el primero y estando uniformado, estando de alta, le dije que se habían repartido el territorio para el traslado de la droga. Los ministros que había en aquel entonces. A raíz de esa declaración, que usted recuerda, a mí me dieron la baja. 15 días después me agregaron a la lista. ¿Quiénes estaban de ministros? Estaba Óscar Álvarez y Calidonio. Entonces les lo dije. Entonces, y ellos me agregaron a la lista. Y no me importa, porque aquí alguien tiene que ser el sacrificado, pero el pueblo debe despertar. Que no dejen de engañar. Aquí cada funcionario debe cumplir la función. El que es albañil, trabaje como albañil. El que se hace hacer carretera, haga carretera. Pero aquí hicieron unos aeropuertos, 3 aeropuertos, el de Gracia Lempira, el de Tela, el de Choluteca. Y para ¿te crean que era para vuelos internos? Era para bajar droga. El de allá de Copán. El de Río Amarillo. Río Amarillo. El aeródromo de Río Amarillo. También. Entonces, no podemos estar en esto. Entonces, hay que salir de esa burbuja de mentiras. Yo sé que usted me da apertura y por eso lo hago. Y le repregunto, tratando de que, que me revele más elementos. Y no se lo estoy diciendo porque yo soy un resentido. No. Lo estoy diciendo, 1, porque conozco. 2, porque lo sé y sé cómo demostrarlo. Y 3, 4, porque tengo valor. Esto no es fácil. No, y ahora lo dice como asesor de una entidad de seguridad del Estado, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Solo permítame, porque escuché a Óscar Estrada decir que posiblemente alguna información que salpique a más policías, no sé, a más militares, posiblemente ya no se conozca ahora que tanto Mauricio Hernández como el Tigre Bonilla se declaren culpables. ¿Qué creen ustedes, abogado Suazo y abogado Duarte? Bueno, yo creo que tal y como lo había pedido desde el principio el expresidente Juan Orlando Hernández, él quería un juicio solo.
Yo creo que la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de Nueva York tiene toda la carga probatoria, todos los testigos, independientemente si se hayan declarado culpables Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández Pineda. Ellos deben de estar preparados, no de ahorita, es una investigación. Una de las grandes diferencias que existen entre Estados Unidos y Honduras, obviamente, es la investigación, la recolección de evidencias, y por lo tanto, nosotros siempre decimos, una defensa penal en Honduras y en Estados Unidos siempre es cara. ¿Por qué? Porque requiere de mucho trabajo, especialistas, no solamente para el análisis de documentos, de recolección de evidencia, sino que también incluso hasta para poder elegir un simple jurado. Uno puede decir un simple jurado, pero eso lleva un procedimiento con gente especialista para poder determinar si un jurado va a ser imparcial, va a ser justo. El hecho de que estas dos personas se hayan declarado culpables, obviamente beneficia a la tesis de la Fiscalía. Obviamente va a ser en el caso de llegar a declarar, que yo creo que van a declarar, y es más, no estoy casi seguro incluso que el juicio vaya a comenzar el 12 de febrero. Yo creo que hay una moción, no solamente la de las preguntas que le tengan que hacerse al jurado, sino que también el hecho de que estas personas podrían llegar a estrados, lo que estas personas van a declarar se le debe de presentar también a la defensa. Por lo tanto, esto podría motivar, además de la petición que ya hizo uno de los apoderados legales del expresidente, podría motivar a que este juicio podría posponerse tal vez un poco más. Bueno, se le ha puesto peliaguda la situación a Juan Orlando Hernández después de esto que han hecho Mauricio Hernández y el Tigre Bonilla, ¿no? Yo creo que siempre la ha tenido, siempre la ha tenido cuesta arriba, y obviamente refuerza más la tesis de la Fiscalía. Sí. Marlo. Es que Renato, los juicios nunca se separaron. O sea, la declaración de culpabilidad del señor Juan Carlos Bonilla y de Mauricio Hernández fue ante el juez Castro. O sea, los juicios, los expedientes, no es que vino otro juez y lo tomó y señalaron una audiencia diferente para decretarle la condena. Yo, en cuanto a muchas situaciones que comparto con el licenciado Estrada, del hecho de decir, no es lo mismo estar uno sentado acá, un juicio como abogado acá, que tener la presión de la justicia federal en Estados Unidos. Esa Corte del Distrito Federal es la cara federal de la justicia norteamericana, Renato. Usted dice, ¿por qué si los delitos eran cometidos en cualquier estado, porque la droga se diversificaba en todo Estados Unidos, y por qué llevamos este caso a Nueva York? Porque este caso se lleva a la Corte, que es la Corte más dura, por decirlo así, es la cara de Estados Unidos, es la cara del mundo, Nueva York, es la meca del mundo, Nueva York, y por ende lo veo bastante complicado. Y el hecho de decir, si usted le pregunta, y yo sé que así es, que yo he hablado con gente que está detenida ya, y me dicen, abogado Marlon, si a mí me dicen en este momento que yo me robé el Estatua de la Libertad y que participé en la muerte de Kennedy, y yo digo que sí participé y me van a bajar 10 años. O sea, en Estados Unidos nosotros pensamos, o sea, nosotros miramos a un norteamericano y pensamos que es el tipo más sabio, es el tipo más guapo, que es el tipo más inteligente. O sea, tenemos una eminencia y traemos un funcionario aquí de Estados Unidos, pensamos que es el funcionario más sano, que él también es el funcionario más inteligente. Si traemos a un militar a que le venga a dar preparación, puede ser más inteligente y más preparado el militar hondureño, pero lo miramos desde esta perspectiva hacia arriba, Renato. Entonces, por eso es que la idiosincrasia es totalmente diferente. Los delitos se cometen por acción u omisión. Y más le pesa a Juan Orlando Hernández no la participación material de cualquier delito, sino que la omisión. Y esa es la tesis acusatoria de la Fiscalía. El tema, Renato, de corrupción, para mí es el tema mucho más delicado que el tema de narcotráfico. Y ahí sí puede tambalear, como dice el comisionado Sorto, muchas empresarios que también por acción o omisión, imagínese usted, y yo lo he dicho, que para mí como abogado y como fiscal también tiene la Fiscalía su estrategia. ¿Usted cree que el hecho de haberles aceptado la culpabilidad a Mauricio Hernández, así se llama? Mauricio Hernández. Y a Juan Carlos Bonilla. Juan Carlos Bonilla. ¿Usted cree que no es una estrategia de la Fiscalía también?
¿O usted cree que solo la defensa tuvo esa estrategia? Es una estrategia de la fiscalía también, porque la fiscalía en Estados Unidos lo que más le interesa es ganar su caso a como sea. Que a mí vienen a decirme aquí, alguna gente dice, no, es que los gringos cuando usted lo acusan es que tienen... que no son dioses. También son... No es que ellos no se equivocan. Entonces, pero es debido a la idiosincrasia. Entonces yo le decía, Renato, imagínese usted, Hugo Ardón declarando y que le preguntasen de qué manera se le adjudicaban a las empresas constructoras, valga la redundancia, la construcción de carreteras, que las dejaban a medio palo, a quién le daban coimas, a través de qué bancos, ONGs iban a sacar 5 millones, 10 millones de lempiras y ese retiro en efectivo de ese dinero no generaba ninguna, óigame bien, porque a usted a un simple mortal le genera una alerta en el sistema financiero, a lo que nosotros le llamamos un ROS, un reporte de operación sospechosa. Usted va a sacar 1 millón de lempiras, o 500,000 o 100,000 lempiras, a usted le preguntan de todo. Pero me pregunto yo, como ciudadano, cuando una ONG, o el que dirigía una ONG, iba a sacar 10 millones de lempiras en efectivo de esos bancos. No le preguntaban nada. Y no le preguntaban nada y no generaba ni un reporte de operación sospechosa, ni una transacción atípica. Entonces, digo yo, cuando le pregunten a Alexander Ardón o a Hugo Ardón cómo era el trámite, si usted era bien allegado al presidente, porque esa es la ventaja del testigo que lleva a la fiscalía. El testigo que llega a la fiscalía ya sabe lo que el fiscal le va a preguntar y no puede negarse a no contestar ninguna pregunta. Entonces usted se imagina la gente cómo va a estar a la expectativa, los bancos, los empresarios. Usted se imagina esas constructoras que en este momento, el día de hoy, están trabajando, están haciendo calles, están haciendo casas. Les van a preguntar cómo es que se licita para que se compren medicamentos, a quién se le tiene que dar, de qué manera los diputados tramitaban las ayudas para que las ONG fueran a traer el dinero a finanzas. ¿Cómo elegían los magistrados? No, y otra cosa, Renato, yo espero que se corrija eso. Yo nunca he estado de acuerdo el hecho de que cómo es que una ONG, hay 4,000 ONG aquí, iban a finanzas a traer 5 o 6 millones de lempiras. Y es que en el presupuesto general de la República establece que las ONG son encargadas de ejecutar el presupuesto. Dígame usted, no dice a tal ONG se le va a dar 10 millones, pero ¿cómo tenían la capacidad de identificar fondos en partidas presupuestarias para decir, vamos a dar 100 millones de lempiras para ir a preparar a las campesinas de allá de San Juan del Rancho? Y no existía nada, pasaban para campañas políticas. Todo eso, más que el narcotráfico, eso lo va a estar escuchando un jurado. Sí, pero no nos van a ayudar, Marlon. Ellos van a llevar agua para su molino. Difícilmente van a tocar cosas que a nosotros nos interesan. Eso ya debería ser un trabajo de la misma fiscalía. Yo lo que te quiero decir. Yo estoy de acuerdo ahí en el sentido de que en el juicio no vamos a estar viendo todos los problemas de corrupción de Honduras. Eso no es algo que les interesa. Lo que sí me llama la atención, y siguiendo con la lógica del licenciado Duarte, es que precisamente porque toda esta información va a salir a lo que más conviene a estas mafias y grupos criminales de cuello blanco en Honduras, es que el hombre se declare culpable. Y así nada de esto sale a juicio, todo esto se queda oculto, como aparentemente va a quedar con el caso de las mafias de la policía, que el señor Juan Carlos Bonilla prometió de velar al momento de llegar a juicio. Ahora toda esa información ya no la vamos a tener porque ya se declaró culpable. Entonces, por eso quizá tanta presión también para que de mucha gente para que él diga que es culpable, y así nos evitamos tener que escuchar todos esos nombres en el juicio. Sí, Renato, pero hay un punto muy importante y yo creo que hay que recordar esto. El punto de la corrupción lo puso la Fiscalía. Claro. Y lo puso en el aspecto del seguro social, ¿usted recuerda? Sí. Entonces yo no descarto, y le digo sinceramente, hayan tenido testigos de los que lo han tenido una semana. Y un caso famoso es el caso de Genaro García Luna. Aquí estamos hablando que este puede ser el juicio que pueda generar el cambio que necesita Honduras. Y yo hablaba con Luis Javier Santos la vez pasada y le digo yo, usted se desvelaría por estar en ese juicio y que le dieran la oportunidad de preguntarle a estos personajes. Porque si me dicen a mí, no nos van a ayudar,
yo creo que Estados Unidos estaría en toda la obligación de ayudarnos, de que estaría Estados Unidos en toda la obligación, porque si tocamos el tema del seguro social, estos otros temas que le acabo de decir son unos temas prácticos, como me va a decir a mí Alexander Ardón y Hugo Ardón, que no desconocían cómo es el trámite en los gobiernos. Pero el tema del seguro social no se trae aquí porque les interesa develar qué pasó en el seguro social. Se trae en el argumento inicial porque les interesa construir un personaje, retratar el personaje de una persona que utilizó recursos oscuros para poder escalar políticamente hasta llegar a la presidencia. No porque van a darnos información de cómo funcionó el desfalco del seguro social o cómo funcionó el proceso de compra de votos en las elecciones que están remarcando. No, a ellos les interesa cómo funcionaba dentro de la estructura del narcotráfico, dentro de la estructura criminal relacionada con el caso. Este es un caso de conspiración para introducir cocaína, no de corrupción para ganar elecciones. No, lo que pasa es que el tema no es tanto eso. Y sí, efectivamente, cuando usted le figura qué personaje usted está juzgando, a lo que le interesa es que ese personaje que usted está juzgando no es una manzana, no es una palomita blanca. Eso es lo que le va a tratar de decir al jurado. Y esa es una introducción que no solamente, pienso yo como abogado, que el fiscal se va a quedar hasta ahí, como que no le interesa más ahondar en ese punto. Vamos a hablar de estructuras criminales, como bien lo decía él. Vamos a hablar de gente de abuso de poder, de que estando en el poder, de que tenía... Y mire, ve, y le digo, yo discrepo con el licenciado Óscar Estrada, y le voy a decir por qué. Si usted se recuerda, en el caso de Fabio Lobo, el juez le dijo, aun y cuando tuviste acceso, viviste bien, te interesó más aprovecharte de tu estatus. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de corrupción, eso es lo que va a tratar de decir la Fiscalía, de que tuvo acceso a tanto dinero de la corrupción, que aún así no le bastó y se metió y se introdujo en el narcotráfico. Esa es la tesis de la Fiscalía. Yo lo establezco por los alegatos que yo he visto en otros procesos penales en Estados Unidos. Pero para mí ese es un tema, aun y cuando no esté juzgando por ello, pero ese es el perfil que le van a crear al jurado. Pero Marlon, yo creo que el jurado, que es realmente quien llega a declarar la inocencia o la culpabilidad de una persona, solamente se le van a limitar a los medios de prueba. El juez Kevin Castel, en especial, es una persona que conoce mucho de Honduras. Ha llevado el juicio de Fabio Lobo, llevó el juicio de Tony Hernández, y obviamente él sabe la repercusión que existe en cuanto al nivel que estas personas tenían, y por lo tanto, en el caso de ser declarado culpable, va a ser fuertísimo con él, especialmente por el cargo, por la magistratura y por la utilización del poder que pudo haber tenido en algún momento. Por lo tanto, opino que van a haber muchas cosas que deberían de ser de interés de la Fiscalía de Honduras, desde hace muchísimo tiempo haber desplazado gente a Estados Unidos, estar pendiente de este juicio, de las declaraciones que estas personas puedan dar, porque obviamente a Estados Unidos generalmente lo que le interesa es si se utilizó el sistema bancario, por ejemplo, para lavar activos. Esa es una de las cosas que le interesan a ellos. Los contactos, obviamente ellos financian mucho trabajos de anticorrupción, pues entonces obviamente tener ese conocimiento de cómo operaban, pero en sí, en este juicio en particular, a ellos lo que les interesa es solamente demostrar el abuso de poder que existía, los contactos que podía tener, y como dijo Marlon muy acertadamente, no se necesita presentar los 500,000 kilos de cocaína, no se necesita presentar las grandes cantidades de dinero, lo que se necesita simple y sencillamente es demostrar que esta persona pudo haber colaborado de alguna forma o pudo haberse beneficiado de alguna forma para lograr una sentencia de culpabilidad. Otro agregado aquí, Renato, para que todos tengamos claro, esta es una red. Cuando hablamos de red, hay un apoyo simultáneo entre toda la organización criminal. Hemos visto cuántos han sido extraditados. Está los Cachiros, Negro Lobo, Don H, el Rojo, los Valles, todos esos, todos trabajan sincronizadamente. O sea, aquí no han bandas rivales. En el crimen organizado hay apoyo mutuo. Cuando alguien necesita un lote de carro para trasladar drogas, si el otro lo tiene, se lo presta. Si aquel necesita los sicarios de aquel se los presta. Entonces hay una sincronización, y por eso es aquí donde cae en un círculo cuando involucran a las autoridades, porque si le ayudaste a aquel, tenés que ayudarle al otro, ¿no? Es la misma. Entonces, y es aquí donde viene un Estado fallido, ya la autoridad no puede funcionar.
llámese esto, policía, Fuerzas Armadas, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, donde los tienen coactados, contaminados, y entonces no los dejan caminar, hacen lo que el criminal dice, y es aquí donde ellos se apoderan de la máxima figura política, en este caso fue Hock, y es aquí él que empezó a poner sus ministros, viceministros, fiscales, elección de la Corte, pagó un montón de dinero para que tuvieran la Corte que ellos querían, y es aquí que convierten a Honduras hoy en un estado fallido. Pero es aquí donde nosotros tenemos que pasar, ya con toda esta información, a reflexionar que los nuevos fiscales trabajen para, como debe ser la ley, los magistrados de la Corte igualmente, y todo un engranaje estatal. Mucha gente va a salir salpicada, ¿verdad? Hay Yo bastante sigo nerviosismo en el manteniendo mi país. tesis, Renato, y la voy a mantener, y usted se va a dar cuenta de lo que va a pasar ahí. O sea, la fiscalía va a tratarlo de figurar como una persona que bajo esa estructura, y como bien lo dice él, y le digo yo, y por eso difiero mucho de lo que dice el licenciado Estrada en el hecho de esta estructura dentro del Estado. Una mega estructura. Dígame una cosa, Renato, ¿qué empresas tenían los Rivera Maradiaga aquí? No tenían constructoras. Entonces, ¿y de dónde se movía la plata? El dinero, ¿dónde lo depositaban? A través de CIAFI. ¿Y a quién se lo depositaban? Con cheques del gobierno. Eso sí va a salir. Con Es que cheques eso del sí va a gobierno. salir. Sí. Porque es relevante con el caso. Entonces, eso sí va a salir porque es relevante. Lo que hay no va a otras cosas salir que sí van son a- todas las otras cosas políticas porque, o de otros procesos, cuando hablo precisamente del tema del seguro social, cuando hablo del tema de la manipulación política, eso no va a salir necesariamente porque eso no es relevante con el caso. Aquí lo que se quiere mostrar es la estructura que Pienso se que sí. usó, los recursos del Estado para traficar cocaína. Eso es lo que se está demostrando con este caso. Eso es lo que se está demostrando con el caso ahora reforzado del de declaración de culpabilidad de Bonilla. Aquí para Estrada, esto para que funcione hay delitos conexos. Para que un delito funcione tiene que hacer uso de otros. Ejemplo, ¿por qué antes en San Pedro Sula se daba mucho el robo de vehículos? Porque estas mafias mandaban a robar los vehículos para hacer uso para el traslado de la droga, porque eran carros robados. Entonces, y para quitarle el carro o robarse un carro, hay veces que mataban al usuario, el que andaba en ese vehículo. Entonces ahí viene un asesinato. Entonces, todo eso tiene que saberlo, cómo funciona. Y aquí, ahí es donde se involucran. ¿Quién apagaba la luz cuando caían las avionetas? ¿Quién era el que estaba en servicio en aeronáutica? ¿Quién era el que... Sí, las aeronaves desde que salen de Colombia ya vienen custodiadas en el sentido a través del radar que trae la coordenada hacia dónde viene y quiénes las están esperando, cuál es el grupo de gente armada que hay, y tienen 3, 4 puntos alternos, pues si un punto le falla, está el otro. Y todo esto es sincronizadamente, no es al azar. Mientras alguien no esté cuadrado, ellos no se atreven a tirar 1 gramo de cocaína. Entonces le digo esto porque aquí se involucra la institucionalidad que tiene el Estado, pues, pero no toda la institución, el funcionario delincuente que está a la cabeza, porque el resto de la institución no lo sabe. Por ejemplo, usted dice, me hizo la pregunta, ¿usted se da cuenta de lo que hacía el Tigre Bonilla? Pues, le voy a decir sinceramente que yo no me di cuenta porque a uno lo aíslan. Siempre ellos usan estratégicamente de aislarlo. Es como igual a la asignación de ustedes los periodistas. Bueno, voy a andar a cubrir la de la Corte, el otro cubre allá. El que está cubriendo la Corte no se da cuenta de lo que está pasando acá. Entonces, así simultáneamente funciona esto. Igualmente en el engranaje de las Fuerzas Armadas. Y porque aquí ya entra el político diciendo, no, aquel hostiga mucho, cambian a ese oficial, cambian aquí, cambian allá. Entonces, limpian el camino, allanan el camino. Entonces, creo de que... Escuche la pregunta de Oscar. Dígame, Oscar. Una pregunta, comisionado. Usted dice que no nos damos cuenta, pero en los periodistas también nos damos cuenta cuando uno compra carro nuevo y aparece con casa nueva y aparece con una fortuna que después no se puede... Bueno, no tiene cómo Estrada, es explicarse. que yo le estoy hablando en una manera profesional porque esas son sus posiciones. Yo No, pero a lo que me usted, refiero... yo lo puedo ver a usted con una Prado, pero como dicen, todo el mundo ve la gloria, pues no conoce la historia. Entonces podría ser Sí, de pero que si usted le haya es un costado o no le policía haya y costado. aparece Es con aquí una donde Prado. entran los órganos controladores del Estado. Es allí donde debe de funcionar, ¿va? Igualmente la policía tenía una sección de investigación y todo esto. Entonces, pero si ellos tienen la gente que tienen,
para que lo favorezca. Entonces aquí nadie investiga a nadie. Oscar, ¿tú crees, ¿no? ¿tú crees que aún privado de su libertad como está el Tigre, ahora que se ha declarado culpable, después de que reveló o que prometió que él iba a destapar la olla de la sociedad en la policía y en otros sectores de la sociedad, ¿tú crees que existiese la posibilidad que amenazaron al Tigre? Si vos declarás cosas contra nosotros, bueno, recuerda que aquí tenés a toda tu familia. ¿Puede suceder eso? Bueno, es que parte del acuerdo que puede estar buscando también podría ser sacar su familia del país, por ejemplo, para poder colaborar a otro nivel. Hay mucha información que tiene el Tigre Bonilla, por ejemplo, sobre los asesinatos de Aristide González y de Orlan Chávez y de Alfredo Landaverde. Él sabe qué pasó en esa estructura, en esos asesinatos. Él sabe cómo funcionaban esas estructuras criminales de la policía entre el 2010 y 2014, que eran los años precisamente en los que él le tocó ser también jefe de la policía. Fueron los años más oscuros. Entonces, yo esperaría que precisamente él entrara a una etapa de colaboración para trabajar con la fiscalía, para revelar toda esa información y poder procesar esa información, que eso sí es relevante para lo que está buscando precisamente la Corte de Estados Unidos de procesar, ¿no? Y para poder hacerlo tiene que declararse culpable. O sea, lo que dejaron claro, porque él buscaba durante 4 años, durante 2 años por lo menos anteriores, estuvo buscando reiteradamente llegar a un acuerdo con el fiscal y con la DEA, y siempre le decían lo mismo: tiene que declararse culpable para que usted pueda entrar a un proceso de negociación de información. O sea, ya en el caso de Juan Orlando no es lo más importante que le interesa ahorita a la fiscalía. O sea, la fiscalía ya tiene procesado a Juan Orlando y como dice el abogado Suazo, ellos ya tienen la carga probatoria que necesitan para poder condenarlo, ¿no? A esta altura ellos ya tienen toda la prueba que necesitan para poder condenarlo, a lo menos eso es lo que ellos consideran, ya van preparándose para el juicio, pero hay un montón de información que se va a abrir ahora y que esperaríamos que cuando Bonilla comienza esta etapa de colaboración ayude a revelar y ayude a colaborar también con las fuerzas de seguridad, las fuerzas de justicia hondureña para poder perseguir esos casos. No hay nadie preso por el asesinato de Alfredo Landaverde y de Aristide González, y eso es algo que él sabe muy bien qué es lo que pasó. Oscar Estrada acaba de decir algo muy interesante, y es que, miren, todas las fiscalías funcionan en Estados Unidos, funcionan incluso distintas. La más fuerte es la de Nueva York. Esa es la que menos le gusta negociar. En Estados Unidos, por ejemplo, usted llega a la Fiscalía de Miami y usted dice: me voy a declarar culpable y enséñenme las evidencias que tienen contra mí, y se las enseñan. En Estados Unidos, en Nueva York no. En Nueva York le dicen: declárate culpable y después te enseño lo que tengo en contra tuya. Y quiero que me digas la verdad. Entonces, esas son las cosas. Una negociación de culpabilidad, puede haber una open plea, que se llama, que es una declaración abierta. Yo me declaro culpable y voy a riesgo de que el juez me pueda poner cualquier sentencia. Pero también está una declaración de culpabilidad con colaboración, en la cual obviamente me va a permitir, es la única que me va a permitir a mí poder negociar una pena. En el caso de Mauricio Hernández Pineda, por ejemplo, su declaración de culpabilidad fue de 3 delitos que estaba acusado, le quitaron 2. 2 y solamente se va por el delito de conspiración. Es muy probable también, de la misma forma, Juan Carlos Bonilla, de los 3, él solamente se declaró culpable de 1. Y obviamente si ellos llegan a declarar, en algún momento también van a poder tener, ¿qué pena podrían llegar a tener? 24, 27 años, que eso es lo que le podría tener, que a final de cuentas, si ellos llegan a declarar, eso le da lugar a una resentencia, y la resentencia le va a ir poniendo aproximadamente a tener 12 años, y de los cuales en Estados Unidos 1 año te quitan 52 días. Por lo tanto, pero para que te den ese beneficio tenés que haber colaborado. Bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso de este día. Sería una noticia de impacto si a la misma hora que ayer conocimos que el Tigre se declaró culpable, hoy Jos se declara culpable también. Yo lo había
bastante difícil Yo ante también la, lo veo difícil. ante la A petición. esta altura ya no miran difícil. Sí, lo veo De que él complicado. se declare culpable, sí, lo que sí No podría descarto, creer, pero sí lo miro. lo que yo sí podría creer es que el juicio podría posponerse. Eso sí, casi para mí va a motivar porque obviamente, aun y cuando la declaración de Juan Carlos Bonilla y Mauricio Hernández no es de la noche a la mañana, Sí. esto viene desde hace... Trabajando desde hace meses, años, se dio en el lugar, en el momento oportuno y eso podría dar lugar a que, dada una petición que haya hecho la defensa de posponer por un par de días más, el juez Kevin Castel pueda acceder. ¿Crees tú en esa posibilidad de la posposición del juicio? Yo creo que si hay posposición del juicio será por solicitud del fiscal. Yo creo que las solicitudes que presentó la defensa de Juan Orlando ya las negó el juez Castel, y si se pospone el juicio, nos va a indicar definitivamente que están preparando una intervención de Juan Carlos o de Mauricio Hernández Pineda dentro del juicio, ¿no? A Que estas podría alturas, también, a esta altura, porque podría también ocurrir que vaya el juicio y otros fiscales estén preparando los testimonios y entren como figura de sorpresa, pero el asunto es que para poder incorporar el testimonio de una persona como testigo protegido, la defensa tiene que conocer también ese testimonio, tiene que pasar por un proceso de aprobación dentro de la corte y eso toma tiempo. Entonces, si se atrasa, sería por la fiscalía y sería porque van a incorporar a estas dos personas dentro del juicio. a estas alturas ya el juez Kevin Castel o su secretario tiene que haber mandado las notificaciones a aproximadamente 60, 80 ciudadanos norteamericanos elegidos del censo y de aquellos que tienen licencia de conducir, que son mayores de 18 años, que saben que tienen algún tipo de escolaridad, ya de haber sido notificados que deben de presentarse el día lunes 12 de febrero a formar parte de un interrogatorio para poder lograr saber si quedan electos como jurado. Vamos a ir a la pausa comercial, retornamos con más de este caso que llama la atención de los hondureños y yo diría que de toda América Latina. Del mundo. Bueno, es que hay tantos conflictos en el mundo en este momento, el de Ucrania, el de Gaza, pero aquí en América Latina les aseguro que llama la atención porque Crear precedentes. este juicio de Hot tiene esa misión. Sentar un precedente. La colaboración con la DEA y con Estados Unidos. O sea, yo creo que este juicio va a cambiar la forma de colaborar de las agencias norteamericanas con los gobiernos latinoamericanos. Hay que acordarse también del caso Torrijos. Torrijos fue colaborador de Estados Unidos durante muchísimos años y después donde terminó. No fue Torrijos, fue el Noriega. Noriega, correcto. Torrijos murió en un avión. Vamos a la pausa. Gracias a todas las personas que han tomado su tiempo para compartir su opinión con nosotros a través de redes sociales. Damos lectura a su opinión. En Dios confío que a esos delincuentes intocables en nuestro país les caiga todo el peso de la ley norteamericana. Nuestra justicia en nuestro país es un chiste mal contado, comparte el televidente. ¿Por qué en un sistema judicial fallido lo más fácil es pregonar pureza? Dice... La pregunta, ¿verdad? Sí, porque a la en un pregunta sistema judicial fallido, dice, lo más fácil es pregonar pureza. Bueno, adelante, Luz. Buenos días, Renato, y Sí. saludos a todos sus invitados. Soy Oscar Leverón y el detalle es que aquí a cualquiera engañan, pero en países serios no. Comparte el televidente. Cuando la Fiscalía estadounidense acusa a alguien, hay cualquier cantidad de información y seguimiento con pruebas acumuladas durante años. No hay acusación sin fundamento sólido, ha compartido el televidente. Más mensajes, buen día, no es nada fácil lo que pasan esta gente que llevan a juicios a Estados Unidos. Debe haber sensatez en las leyes, comparte el televidente. Esa tasa de seguridad tan criticada en campaña tiene que ser eliminada y no digamos el destino que se dio. Ese fondo debe ser embargado o congelado para investigación, comparte el televidente. Un mensaje más, ustedes dirán, en Honduras jamás se podrá aplicar la verdadera justicia. Yo me pregunto, ¿por qué no se puede? Somos como una religión, todo hondureño es corrupto, como el presidente, diputados, jueces, ministros, gente particular, tú, yo. Yo estoy en desacuerdo con las extradiciones. Aquí se debería juzgar al que comete cualquier delito. ¿Conviene a un sector? ¿A cuál? Comparte el televidente. Gracias por compartir su opinión. Miren, ¿en qué se sustenta el optimismo de la ex primera dama, esposa del expresidente Hernández,
de que Jo volverá. Me he estado haciendo la pregunta porque las intervenciones de ella es Jo volverá, Jo volverá. Es simplemente una reacción de una esposa acongojada que idealiza que su marido pueda volver o tiene algún sustento ese optimismo de la ex primera dama del país, que ha escrito en X hace unos días: un amigo fue a ver a Juan Orlando y aproveché para mandarle su ropa que usará durante el juicio, los mismos trajes que usó en sus tomas de posesión. Aquí les comparto un poco más. Juan Orlando es inocente y pronto volverá. Hace unos pocos días, un amigo fue a ver a Juan Orlando y, aprovechando su viaje, le envié al abogado Colón la ropa que Juan Orlando usará durante el juicio. Ese día, entré a mi habitación a buscar la ropa de Juan Orlando y por un momento me sentí triste, pero inmediatamente me puse a orar y sentí mucha paz. Y al final pensé: esta es la ropa con la que Juan Orlando regresará muy pronto a casa. Él es inocente y pronto volverá. Continuamos dando lectura a su opinión. Majo Martínez comparte: lo que pasa es que como ya están con la soga en el cuello, no encuentran qué hacer, pero ya les llegó la hora. Valentino Lara: esto es porque hoy no tienen otra opción. Las pruebas presentes por la Fiscalía estadounidense son contundentes, a diferencia de aquí en Honduras, que se le pregunta al criminal si es criminal. Y faltan muchos más por caer de todos los partidos. Comparten más televidente John Jairo: es increíble el descaro de algunos políticos y policías que quieren tirárselas de santos, pero pronto tocará rendir cuentas sobre sus actos. Priscila comparte: buenos días, no veo el asombro si aquí siempre fueron una blanca paloma que solo causaron caos y descontrol en el país y ahora no tienen escapatoria, tienen que pagar por todos sus delitos. Comparten los televidentes. Usted puede continuar compartiendo su opinión, recuerde hacerlo a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Di que sí, encontrando tu match perfecto. Llévate tus lentes al crédito con cuotas accesibles. Una pregunta para Oscar. Oscar, ¿y esta actividad de la narcoactividad en el caso del Tigre Bonilla, ayúdame a recordar, fue antes de que dirigiera la policía o se corrompió dirigiendo la policía? Te lo pregunto porque llegó con un aura de que era el policía que iba a terminar con la criminalidad en Honduras. Sí, el orden del relato, según se ha contado hasta ahorita, ¿no? El señor Bonilla primero aparece mencionado como el sicario que mató a un narcotraficante llamado Franklin Arita en El Paraíso, en Santa Rosa de Copán o Copán Ruinas, no recuerdo Santa muy Rita bien. de Copán. Santa Rita, sí, de Copán. Santa Sí. Rita de Copán, ¿no? Él lo acusan primero, aparece en el juicio de Tony Hernández, mencionado por Ardón, que él fue el que ejecutó el asesinato de ese narcotraficante. A partir de ahí, luego se comienza a mencionar de que él fue ayudado por parte de la estructura durante el gobierno de Pepe Lobo, porque en ese momento el presidente era Pepe Lobo, a escalar las posiciones hasta llegar a ser jefe de la policía. Pasó de ser jefe de policía de Copán a ser jefe de policía de Nacional, ¿no? Y se le acusa de haber, mientras era jefe de policía de Copán, haber colaborado con el cartel, con los distintos carteles que estaban en Copán, especialmente con el cartel de Ardón y Tony Hernández, pero también en algunos casos con los Valle, según esta acusación. Y luego, ya cuando era jefe de policía, pues permitir el nombramiento de oficiales en puestos claves para facilitar ese tipo de tráfico. Luego, ya en el 2013, él es retirado él dice que renuncia, pero la otra información que tenemos también es que es retirado del cargo y es cuando él se va a Colombia con una beca y posteriormente es ya depurado de la Policía Nacional alrededor del 2016, cuando comienza ya a conocerse todo el problema que había dentro de la policía en ese momento.
Y por último, en este segmento, ¿tú crees que declare Tony Hernández en este juicio, Oscar? No creo que declare. No creo que declare. Hasta donde yo sé, él no está incorporado como posible testigo. Se ha mencionado el caso de Fabio Lobo como uno de los posibles testigos, pero en el caso de Tony Hernández no. Además, tampoco estaría obligado por ser también hermano del presidente, no tendría obligado por una cuestión de derechos también que la ley le confiere. ¿Y Mauricio? Mauricio podría ser testigo. Aquí hay una persona también que todavía que no aparece por ningún lado que podría resultar siendo clave, ¿no? Que es el famoso Cubeta, que suponía que era el operativo de Tony Hernández durante el tiempo que Tony hacía ese trabajo, ¿no? Lo que podría develar Mauricio Hernández Pineda es precisamente cómo Juan Orlando le ayudó, le protegió durante era jefe de la policía, durante era policía activo, ¿no? Que es también una de las cosas que Juan Carlos Bonilla acusó en su momento, tanto afuera del proceso como ya dentro del proceso, ¿no? Que iba a dar información de cómo Mauricio Hernández Pineda en efecto formaba parte de esta banda y recibía protección por parte de políticos de alto perfil. Y por último, siempre me he hecho esta pregunta. El financiamiento político de los narcos a liderazgos como Juan Orlando Hernández, porque, miren, ese ha sido el problema mayúsculo en las últimas décadas. Los narcos financiaron campañas de muchos políticos hondureños. Fue lo que los amarró luego a proteger los intereses de los narcos en el tránsito de la droga por Honduras, en el caso de Jo. ¿Qué tú piensas de este caso de Jo, Oscar? Yo creo que los narcotraficantes han ayudado económicamente en todas las campañas, ¿no? Hay antecedentes ya que indican que ayudaron en la campaña de Manuel Zelaya Rosales, que ayudaron en la campaña de Pepe Lobo, que ayudaron en la campaña de Gianni Rosenthal y definitivamente en la campaña de Juan Orlando. Yo creo que aquí su inversión va hacia todos los posibles ganadores del proceso electoral, asegurándose de esa forma que quien sea que gane, ellos van a tener alguna especie de maniobra para lograr cierta protección o ciertos privilegios una vez que esa persona llega a ser presidente. O sea, creo que es uno de los problemas serios, no tanto, no solamente a nivel presidencial, sino a nivel de diputados y a nivel de alcaldes, donde también estamos viendo en algunas regiones que hay dinero del narcotráfico involucrado en las campañas políticas. ¿Y eso es suficiente para que sea declarado culpable por el delito de conspiración? ¿Tú crees que sin la ayuda de los narcos se pueda llegar a la presidencia de Honduras? Mira, ¿por qué te lo pregunto? Te lo pregunto porque a huevos quieren que se les reciba el dinero y si no chantajean y amenazan. ¿Tú crees, Oscar, que se puede llegar a la presidencia de Honduras sin recibir ayuda de los narcos? Creo que las condiciones en que está el sistema electoral hondureño es muy difícil, ¿no? Especialmente porque se ocupa mucho dinero para poder tener una campaña política exitosa. Creo que es posible que haya candidatos y seguramente hay muchos candidatos que deciden no tomar dinero del narcotráfico, pero les hace realmente, es una campaña desleal, ¿no? Es una pelea en grandes desventajas frente a los que tienen una maquinaria engrasada con el dinero del narcotráfico. No, lo que hay que también decir que tampoco el dinero del narcotráfico es determinante, no es uno más de muchos otros actores que juegan a nivel de financiamiento, pero no es el único. Hay otros financiamientos también nacionales de otro tipo de estructuras que también forman parte, pero sí el narcotráfico es un problema que tenemos que discutir y para eso se han hecho varios esfuerzos. La ley de política limpia, hay varios esfuerzos que hemos creado como país para poder filtrar eso que luego ellos mismos se encargan de impedir que funcione de cómo deberían funcionar estas iniciativas. Pero mira que es paradójico porque hasta el año 2016 fueron acusados formalmente los cachiros en Honduras. Antes de eso
no fueron acusados, nunca fueron. De hecho, ellos se presentaron voluntariamente, fueron las primeras personas que colaboraron allá en Estados Unidos, pero aquí en Honduras oficialmente fueron acusados hasta el año 2016. Por lo tanto... Hasta que aparecen en la lista aquella de financiamiento del narcotráfico. ¿Sí? Es correcto. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que vamos a encontrar aquí en Honduras. La mayor parte de la gente... Nadie, correcto, eso fue lo que permitió la extradición. Bueno, Carlos no recuerdan Lobo, ustedes. Porque dentro del tratado de extradición que existe entre Estados Unidos y Honduras, uno de los requisitos es que las personas no tengan ningún proceso pendiente en Honduras. Y la mayor parte de la gente se ha ido a entregar, y obviamente eso les ha beneficiado también para poder tener sentencias reducidas, y muchos de ellos ya hayan salido. ¿No Irma recuerdan Valle, ustedes Carlos Lobo. el caso de Midencio Oquelí, que pudo ser subsecretario de Seguridad? Sí. Y la historia dice que los gringos vinieron y dijeron, cuidadito pone usted de subsecretario de Seguridad a Midencio Oquelí. Bueno, Es decir, ¿ha escuchado esa historia? Sí, en relación a la pregunta que le hizo usted a Estrada, que los narcos presionan y dan dinero a los políticos, es lo contrario. Quien coquetea con las personas que andan en cuestiones ilícitas Son los políticos. son algunos políticos, no todos, hay unos que son decentes, ¿va? Y es aquí donde ellos ya los patrocinan, y es aquí donde ellos ya tienen diputados que trabajan para ellos, alcaldes, regidores y otros tipos de funcionarios que eligen en el gabinete de gobierno. Bueno, pero para que el pueblo de Honduras salgamos de ese atolladero, creo que aquí es fundamental las reformas electorales, para que así un narco no diga, dame tantos diputados, dame tantos alcaldes, porque entonces siempre vamos a estar como un narco-estado, porque son los que dicen, tantos diputados van a salir de parte mía, tantos diputados de parte mía. Entonces aquí deben haber ya cambios estructurales en la ley electoral. En primer lugar, una segunda vuelta en lo presidencial. La elección de los alcaldes debe ser por separado. Hay alcaldes caciques en esos pueblos que tienen 20, 30 años de estar, y no que los elige el pueblo. Las mafias los eligen porque esos son los que les dan los dineros, compran los de las mesas. ¿Qué va a hacer un pobre aspirante a la municipalidad de que tal vez con un buen perfil profesional, ético, no sale por lo mismo? No, pero déjeme, para que vayamos. Para que no los echemos a todos en el mismo costal. Sí, Yo, por ejemplo, creo que hay alcaldes en No, no. Comayagua y en Choluteca que no están vinculados con el narcotráfico, que tienen 5 periodos. Sé por qué lo y que la digo, gente- sé por qué lo digo. Como policía, y lo estoy diciendo porque anduve en el ámbito político, no porque quiero ser político, sino para conocer exactamente cómo es para hablar de esta manera y poder cambiar este sistema. ¿Cómo va a ser usted de que, bueno, ya dijimos los alcaldes, los diputados, la elección de los diputados debe ser por separado y debe de ser digital, para que esto automáticamente, el último votante votó a las 4 de la tarde, ya se sepa el resultado, quién es el presidente, quién es el diputado electo y quiénes son los alcaldes. Pero aquí pasa un mes, 2 meses borrando, llenando, ¿cómo le llaman eso? Votos, y todo es una mafia completa la que hay aquí. Entonces no podemos seguir así. Y dicen que es una democracia. No es democracia, utilizan al pueblo. Entonces, y quienes eligen, cuántos diputados van a tener cada uno, son esos caciques, esos narcos. Y por eso ven ese Congreso peleándose, que unos quieren unificar, otros que ahí está, claro, las cuestiones de forma y de fondo, y tal vez el pueblo no entiende eso, a qué se debe, y por qué pelean, que aquí, que allá, pero ellos reciben instrucciones de los capos, de los lavadores de activos, para seguirse protegiendo en todo esto. Esto es crimen organizado, pues. Entonces han utilizado la política, el crimen organizado. Entonces creo que ya es momento que cambiemos y pensemos, y lo digo como hondureño, así, sin sesgo político, que gane el mejor. Hay buenos diputados en los nacionalistas, liberales, de Libre, y todos aquellos que quieran participar para el bien del país, bienvenido sea. Eso es lo que queremos, una democracia pura, y que lleguen los que van a cumplir con lo que dice la ley, no lo que dicen los grupos de poder, porque tienen que andar negociando bajo la mesa cuestiones. ¿Y quién dice eso? Porque un diputado tiene que votar porque aquel dice que vos vas a votar así. Cada quien tiene un criterio, un análisis, y eso es lo que queremos. Habiéndose declarado culpable el Tigre Bonilla y Mauricio Hernández
y sabiendo que lo que le viene a Jo es un camino empinadísimo que da la impresión, no obstante el optimismo de su señora esposa, de que será condenado, ustedes como abogados, como analistas, ¿qué le conviene más al presidente de Honduras a esta altura, en medio de esta difícil situación que tiene para lograr su libertad en esta corte del Distrito Sur de Nueva York? Después de la pausa, Marlon Duarte, Raúl Suazo, Óscar Estrada, Henry Osorto Canales. Unos 5,000 hondureños necesitan un trasplante de riñón. Profanan al menos 16 tumbas en cementerio de Santa Rosa de Copán. Congreso Nacional aprueba préstamo por más de 600 millones de dólares del BESIE para proyectos viales, entre estos La Barca, El Progreso Tela. Mira, ustedes conocen esa carretera, ¿verdad? Lo difícil que es conducir en la noche porque es muy angosta, sin alumbrado. Pues, por fin, ya el dinero lo va a poner el BESIE. Son 600 millones de dólares para esta infraestructura vial. Ojalá que no lleguen con la velocidad que llevan la carretera de Danlí. Pavimentan medio metro cada semana. No, esperemos que haya celeridad en la concreción de este proyecto. ¿Saben qué? Antes de terminar con los titulares de tunota.com, a esta hora me dice la periodista Telma Mejía López, Kevin Castel no llevó el juicio de Fabio Lobo, fue Lorna Schofield. ¿Sí? Aclárale al abogado que... ¿Quién lo dijo? No, yo lo dije. Sí. Pues fue Lorna. Lorna es la que le manifestó eso, aprovechándose de su investidura. Sí, ok. Óscar, aquí hemos coincidido, bueno, los panelistas, ¿verdad? Los abogados y el comisionado, que si la Fiscalía pide la posposición de este juicio, es porque seguramente tiene la esperanza de negociar con Juan Orlando Hernández que se declare culpable. En todo caso, si va a haber posposición del juicio, porque lo solicita la Fiscalía, como tú propusiste hace algunos minutos, es porque seguramente buscan esa declaratoria de culpable de Jo. ¿Te parece? Sí, aquí es ver qué es lo que ganaría él declarándose culpable versus qué diferencia en ir a juicio, ¿no? Y es de señalar por qué Juan Orlando está yendo a juicio, no solamente defendiendo los años de libertad que pueda tener, sino que además también está defendiendo su legado político, está defendiendo su imagen, está defendiendo la imagen de su familia y las posibilidades políticas de las personas cercanas a él, ¿no? Entonces, de alguna forma también lo que hay es un proceso de defensa política que él pretende presentar dentro del juicio, y eso no se lo garantiza, y de hecho eso lo pierde si él se declara culpable, ¿no? Ha invertido demasiado ya en construcción de su narrativa, metiendo a su familia, ¿no? A su esposa, a sus hijas, dentro de este campaña del Volverá, que yo dudo mucho que sea para luego tirarlo todo y declararse culpable, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Carlos y de Mauricio Hernández, pues vemos que la inversión que ellos tenían en su defensa realmente era mucho menor, pero porque Juan Orlando está defendiendo políticamente su legado. Por eso yo es que dudo mucho que eso vaya a ocurrir. Seguramente la Fiscalía quisiera que eso ocurriera y presionará para que eso pase, pero yo no veo que haya posibilidad de eso. Pero igual, pues puede sorprendernos porque hasta el inicio del juicio él todavía puede hacerlo. Claro. Yo preguntaba a don Raúl Suazo y a Marlon Duarte, viendo lo que estamos presenciando en ese juicio, ¿qué le conviene a Juan? Marlon. Desde un principio, lo dije, primero, lógicamente, cuando usted llega a la corte, lo más saludable para todo privado de libertad acusado en Estados Unidos es declararse inocente en ese momento, para que posteriormente va avanzando el tiempo y ir viendo las prerrogativas que puede ir ganando de acuerdo a una negociación. Usted decía
y decía, ¿por qué tiene el optimismo la primera dama? En primer lugar, es bien complicado el hecho de poder decir que como siempre lo viene manifestando ella, y ha sido la lucha que él ha tenido, de que personas confesas a las cuales él ayudó para que Estados Unidos se los pudiera llevar en extradición, reformando el artículo 102 de la Constitución de la República, y que esto, debido a esa venganza, están declarando y van a declarar en contra de él, producto de las actividades que él les paró. Esa es la tesis defensiva de ellos, pero es una tesis contraria a la que tiene la Fiscalía. Entonces, más que todo, yo lo miro como un sentimiento, y como decía, en unos casos que llevamos, recuerdo yo que a veces los abogados le dicen al cliente lo que quieren escuchar, no lo que en realidad va a pasar. Porque yo a usted siempre le dije, cuando yo fui a Estados Unidos, lo primero que le pregunté al abogado fue, en un caso bastante famoso, ¿qué posibilidades tenemos de ganar? En un porcentaje estadístico. Nosotros contra los federales no hemos llevado ni un caso de esto. ¿Cuántos casos ha ganado usted? Ninguno. Entonces, esas preguntas creo que es la más importante que la ex primera dama le debería de hacer. Y la otra situación, que buscando el legado político, yo pienso y digo, ¿el legado político de qué? De que los políticos, dígame qué político ha estado con él, si todos lo abandonaron. Segundo, ¿a quién se debe más? ¿Si a un legado o a su familia? Exponerse a una cadena perpetua más 30 años, eso significa que jamás va a volver a ver a sus hijos. Entonces, hay que pensar en eso. Yo siempre lo he dicho, independientemente, a mí no me consta de que él haya cometido algún tipo de delito, pero si mi consejo es válido, porque yo ya pasé por ese tipo de preguntas que me hacía mi cliente, y mi cliente se declaró culpable por un delito que ni siquiera está en el tratado. Pero la estadística es demasiado, Renato, y esa carga probatoria, aun y cuando ya se hayan separado, como bien lo decía el abogado Raúl Suazo, es la misma, y puede ser más inclusive sí. Ahora. Entonces, la está cuesta arriba. Y la otra pregunta que me hago yo, si se hace el juicio, ¿va a subir el expresidente Juan Orlando Hernández al estrado? ¿Se va a defender él? Se va a someter, porque si se sube al estrado se somete al interrogatorio de la Fiscalía. Mi pregunta también es, ¿cuál es la carga probatoria que tiene la defensa? Porque hasta este momento nosotros no sabemos qué testigos llevan, qué documentación tienen. Entonces, para poder entonces digo yo, tal vez es que la ex primera dama tiene conocimiento de qué personajes pueden testificar a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, o qué carga documental, audiovisual o algún documento indubitado tienen que le dé la certeza a ella de que efectivamente esa documentación, esos testigos van a convencer al jurado en contraposición a lo que el fiscal pueda refutar. Entonces, lo que más, se lo digo yo sinceramente, él debería llegar a buscar una negociación y olvidarse del tema del legado político o de los amigos supuestos que él tiene políticamente, que como todos conocemos, la mayoría no existe. Abogado Raúl. Bueno, Marlon ha tocado justo el tema que yo quería tocar, y es obviamente tesis de defensa y tesis de acusación. La tesis de defensa, ¿cuál ha sido? Obviamente ha sido que él permitió la extradición, y que fue peleada desde un principio, de que ha colaborado siempre con Estados Unidos, tratar de traer a llevar a juicio, a declarar a juicio a Donald Trump, a gente cercana de la CIA, de la DEA. Esa ha sido la estrategia de ellos, y obviamente, como lo ha dicho Marlon, nosotros no sabemos absolutamente ningún medio de prueba que tenga la Fiscalía. Sí hemos escuchado abiertamente qué es lo que tiene la Fiscalía, no hemos escuchado qué es lo que tiene la defensa. Y la Fiscalía obviamente va a tener una carga probatoria de ex narcotraficantes o narcotraficantes declarados culpables, en los cuales ellos van a llegar a decir exactamente cómo era que operaban y con el permiso de quién operaban. La situación, obviamente, siempre hay un estado de inocencia. La carga de la prueba que presente la Fiscalía tiene que ser una evidencia fuera de toda duda razonable. Hay que entender que si uno de los jurados, uno de los 12 jurados, llega a declarar, a ser convencido de que él no es culpable, eso sería más que suficiente para que él pudiera ser declarado inocente. Y si él es declarado inocente, no se admite absolutamente ningún recurso, inmediatamente se tendría que ser puesto en libertad. Es que por unanimidad el fallo de la... El fallo tiene que ser por unanimidad.
Por lo tanto, nosotros siempre decimos una prueba fuera de toda duda razonable. A esas 12 personas les tiene que quedar convencido 100% de que él es inocente o que él es culpable. Por lo tanto, eso es lo que ha motivado siempre a la defensa, el decir y tratar de demostrar en juicio de que él combatió el narcotráfico en Honduras y que no tiene absolutamente ningún nexo con el narcotráfico, y que estas personas que están declaran porque él permitió la extradición en Honduras. Esas son las cosas importantes. O sea, yo creo que en Estados Unidos uno se puede declarar culpable de varias formas, como lo ha dicho Marlon, desde el primer momento que uno entra, que ya sea porque se entrega voluntariamente o es porque es entregado. Ese primer momento hay una declaración de no culpabilidad, porque eso le permite a uno conocer la acusación criminal que se tiene en contra de uno, y en muchos de los estados conocer la evidencia probatoria que se tiene en contra de uno. No es el caso de Nueva York. Nueva York no te enseña absolutamente nada. Y después, durante el proceso, en este momento, por ejemplo, el expresidente Hernández podría declararse culpable y la fiscalía no estar de acuerdo. Simple y sencillamente dice, bueno, tiene el derecho de declararse culpable y solamente a eso, y a someterse a la pena que le puedan someter. Y obviamente está la otra forma de declararse culpable, es negociando. Pero en este caso, ¿qué puede negociar el expresidente Juan Orlando Hernández cuando él está en la pirámide de la corrupción o en la pirámide del narcotráfico? Él está en la punta. Él es catalogado, según lo que ha dicho la fiscalía, un narcotraficante más grande que el Chapo Guzmán, por ejemplo. Entonces, ¿qué puede negociar él? ¿Qué puede entregar? ¿A quién va a entregar? Porque en eso consiste cada una de las personas que va a declarar y que se para en un estrado en Estados Unidos a declarar, tiene un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? Reducción de su pena. Entonces, el hecho que una persona se declare culpable y con colaboración, obviamente va a tener un beneficio. Pero ¿qué beneficio le puede dar al gobierno de Estados Unidos que el expresidente Juan Orlando Hernández se declare culpable? Pero también, o sea, es un derecho que él tiene de poder hacerlo. También diciendo, yo creo que eso de que su legado político, yo creo que debe de pesar más su legado familiar, estar en ese tipo de cárcel. Juan Antonio creo que está en una cárcel en un desierto de Mojave. O sea, de verdad que, sí, Tony. De verdad que las condiciones que sufren las personas ahí, no solamente físicos, psicológicos, solo salen que 1 hora al día al sol, y muchas veces no es el sol, sino que son cuartos que son plenamente iluminados, acceso solamente a 2 libros, a una computadora que puedan tener algún contacto con cierta cantidad de gente nada más. Ya estar ahí ya es completamente distinto. Henry Osorto Canales. Cuando sus abogados y su familia dice que él es víctima de la venganza de los narcos por la reforma del 102 constitucional que permitió la extradición, cuando sigue manteniendo y alegando eso, bueno, ¿qué valoración tiene usted, que estuvo en la policía, que era policía activo en los 8 años de como presidente del país? ¿El problema de fue haber recibido financiamiento de los narcos, o es que se vinculó directamente con los narcos? Y si se vinculó, ¿cómo? ¿Cómo era el negocio? Bueno, en primer lugar, creo de que esto fue una plataforma que él montó donde iniciaba su carrera política, pero lo hizo con una visión de poder acaparar cuestiones ilícitas, pues. No lo hizo con el fin que un político debe ser de ayudar al pueblo. Bueno, en primer lugar, empezó cuando llegó a ser diputado o presidente y secretario del Congreso Nacional. Él empezó a establecer ya su estructura, llevándolos a ser alcalde algunos, otros regidores, y conocía totalmente la ruta, la zona, que era prácticamente occidente, por donde sale la mayor parte y la cantidad de droga, y fue donde él también fue poniendo sus eslabones. En este caso de Mauricio Hernández, que está en la corte, él es primo hermano de él, ¿va? Y siempre lo mantuvo en el sector de occidente, en Ocotepeque, Copán o Lempira, por un periodo casi, por lo que yo sé y tengo uso de razón y conocimiento, estuvo prácticamente casi 12 años
este muchacho y el papel que hacía él simplemente era, como decimos, calibrar o monitorear todas aquellas personas que se dedicaban al trasiego de drogas, porque la mayor parte de la droga que salía por el paraíso Copán. Y es aquí donde ellos establecen ya un control, una aduana clandestina, que el que pasaba tenía que pagar, y este era el que se encargaba de recoger las coimas. ¿Quién, Mauricio? Los narcos le pagaban a Mauricio Hernández. Ese era el trabajo que él hacía, y esto lo trasladaba. ¿A quién? ¿A su primo? A sus primos, en este caso. Entonces, ese era el papel que él hacía prácticamente. Y ya cuando cae como presidente, entonces ya él deja de cobrar. Y es allá donde él dice, haciendo uso de la institucionalidad y todos los recursos que tiene la institución para abrir exactamente la pesa, lo que es el narcotráfico. Entonces creo de que esta es una historia muy larga y que lo que se ve ahorita no es nada. Por ejemplo, el caso de Mauricio, ahí es una bandeja que se abre. Siempre hay un regional en Occidente y hay un departamental. Entonces quiere decir que el departamental, el jefe departamental de la policía tenía conocimiento, el jefe regional de Occidente tenía conocimiento y talmente la asignación de él venía de Tegucigalpa, tenía conocimiento el director. ¿Cuántos directores pasaron? Por eso les digo yo, no solo es el Tigre, aquí van a rodar cabezas, si empiezan a hacerlo retroactivamente. Sí, es que salen a relucir allá en Nueva York. Exactamente, pero la historia esa es. Entonces, para que vayamos entendiendo la dinámica, pues, y también ahí hay un ministro, porque todo esto es en cuestión coordinada con el ministro, con el director de la policía, el regional y todo, para que esto funcione como debería de funcionar y funcionó hasta el momento, ¿va? Entonces creo de que esto es, no es una, como dice usted, ¿cómo fue lo que me dijo? Que era una venganza de los narcos No, hacia no, él. yo no lo digo, lo dice él. Lo dice él. Pues si la pregunta que usted me establece, sí, esa es. Entonces, aquí no es ninguna venganza, simplemente él confundió y ese es el problema que tiene el político, que la avaricia lo confunde, si la avaricia es pecado. Entonces lo que me está diciendo usted es que él, antes de ser presidente inclusive, porque tuvo poder en el Congreso, su primo cobraba a los narcos del occidente para dejar pasar la droga. Y entonces el primo le trasladaba a Joe el dinero. No solo los de occidente, recordemos que toda la droga que entraba por Honduras salía prácticamente por Paraíso Copán, de los diferentes grupos, sí, de los que usted ya conoce y conocemos todos. Entonces la mayor parte de la droga salía por ahí. Y ahí era donde ellos tenían el control y ese era el dinero que recibía. Pero una vez yo se lo dije a usted, que estamos usted hablando de un tema de los extorsionadores. Y yo le dije, le hice una llamada. No, hombre, si los extorsionadores están en casa presidencial, ¿se recuerda? Sí, sí, recuerdo. Entonces hoy se lo estoy diciendo porque se lo dije. Porque ellos extorsionaban a los narcos de esa manera. Entonces, entonces le digo yo, pregúnteme, Renato, le digo, ¿por qué lo digo? Entonces usted quedó hasta ahí. No, entonces, le repregunté, pero le dije... No altere la historia. Sí, pero bueno, entonces lo que yo le quiero decir, a eso se debe esas expresiones que siempre yo he vertido por el conocimiento que hemos tenido y por eso lo he dicho. Entonces hoy que lo estamos platicando, lo estamos comentando, entonces ese es el trabajo que hacían varias personas y esto no solamente en esa zona, ellos controlaban desde el sector de La Mosquitia, Colón, Atlántida, Lloro, Copán, Cortés y todos los departamentos. ¿Cuáles son los cargos que tiene Jo? ¿Qué le imputa la fiscalía? Conspiración para introducir drogas, la conspiración para Armas. hacerlo con armas de grueso calibre y... Tráfico. y el, Tráfico de drogas. conspiración para traficar y son dos delitos relacionados con armas, que era como custodiarla con armas de grueso calibre. Entonces, Era posesión de armas posesión de grueso de calibre armas de grueso y calibre conspiración y para conspiración. ¿qué le tener indica armas de esto? grueso- Que esto quiere decir, la acusación que tiene el fiscal, la fiscalía contra él es, porque conocen eso, La protección porque que le dan. la protección que recibe la droga desde que cae a un punto X a Honduras, vía aérea, marítima No es la tesis. o terrestre. Y desde ese momento ya entra en custodia porque prestaban la seguridad hasta un lugar fijo de almacenamiento. Por lo general siempre usaron a San Pedro Sula para un lugar de carga, descarga y poder hacer los envíos donde ellos... Y entonces Mauricio es el que se encargaba de monitorear. Esa era una pieza. Una de tantas. Una de tantas, pero es de confianza, que el juez que
fue induciendo todo y conociendo, y a medida fue conociendo, entonces, este panorama así está. Entonces, y haciendo presidente porque él tenía que andarle cobrando. ¿Qué hizo mejor? Dedicarse directamente a ese ilícito. Yo entiendo a la esposa, a doña Ana García, le entiendo perfectamente bien porque ella es la esposa y lo que dice ella es por afinidad, no lo hace con la ley, con el pensamiento, y yo lo estoy diciendo de una forma profesional y no sin sesgo. Aquí yo no deseo el mal para nadie. Muchas gracias. Voy a la pausa. Bueno, muchas gracias, don Henry Osorto. Ok, gracias. 15 segundos de mensaje. Bueno, agradecerle a usted por el espacio y al pueblo hondureño de que lo que hemos comentado más que todo es para una ilustración de una forma técnica, científica, sin sesgos políticos. Gracias. Gracias, Oscar. Gracias, y bueno, ahí estaremos cubriendo este caso con sumo detalle. Ahí estaremos hasta las 11 de la noche. ¿Cuánto cree que dure ese juicio? Claro que es aventurado decir cuánto, pero no va a ser corto, me dicen. Ahora que ya se quitaron 2, ya será más corto. 3 semanas el cálculo. 3. Sí. 3 semanas. Bueno, abogado, muchas gracias. Un placer saludarlo. Abogado, muchas gracias. Un placer, Renato, y esperamos que llenen las expectativas de este programa. Vamos a ver al futuro, a ver quién tiene la razón, ¿no? Bueno, a todos muchas gracias, buenos días.